Bendecido, ¿cómo andan? Es una bendición para mí poder estar aquí en esta hora presentando esta obra de Dios que ha levantado en Argentina para llegar a todo el mundo. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo, que la iglesia de Jesucristo realmente es nueva, ¿no? Nosotros pensamos que tiene 2000 años, pero si nosotros recordamos un poco, en el año 328, cuando Constantino unió la iglesia al gobierno, se fue degenerando hasta llegar al papado, donde naciera la iglesia católica apostólica romana. Quiere decir que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de los 5 ministerios, desapareció por completo, casi por completo, a tal magnitud que la iglesia católica apostólica romana empezó a funcionar. En el año 1500, por allá, Lutero comienza un pequeño avivamiento, pegando 96 tesis, y un avivamiento de algunas cosas que se reveló porque, por ejemplo, el pago por el perdón del pecado, pero era un cura y comenzó a trabajar donde se llamó la Reforma, y por eso que llaman a los cristianos evangélicos protestantes, porque él protestó contra lo establecido. Quiero contarles esto para ver y notar que realmente la iglesia nuevamente comenzó hace unos 500 años con Lutero, 500 y algo, así que es nueva. La iglesia fue funcionando, creciendo, y ha venido la iglesia madurando hasta llegar a hoy, donde el concilio latinoamericano estableció en Argentina nuevamente los 5 ministerios. La iglesia apostólica, la iglesia que, como dice Efesios, está fundada y está siendo administrada, ministrada, alimentada por apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Así que nosotros, cuando Dios nos llamó, yo era pastor en Estados Unidos, llevamos ya 10 años en aquel lugar. En una noche Dios apareció en nuestro cuarto, estábamos mi esposa y yo recostados en la cama ya para dormirnos, pero despiertos, un domingo después de la reunión, cuando de pronto el Señor entra al cuarto y nos ordena y le dice a mi esposa: tienen que irse a Argentina el 25 de mayo. Esto era en el año 85. El Señor vuelve a salir del cuarto y mi esposa, quien ya estábamos acostumbrados a la vida abundante, bendecida de Estados Unidos, nosotros habíamos nacido, yo había nacido en la iglesia evangélica, pero lleno de tradición, de pobreza, escasez y de miseria. En Estados Unidos habíamos aprendido a diezmar, a ofrendar, a pactar, y habíamos aprendido a sembrar, y eso produjo en nosotros abundantes cosechas. Entonces mi esposa, cuando Dios entra al cuarto y nos dice que nos vengamos, el Señor vuelve a irse, y mi esposa le pregunta y le dice: Señor, si eres tú, confírmalo. Y así fue. Volvió a entrar el Señor al cuarto y dijo: tienen que irse a Argentina el 25 de mayo. Bueno, así fue. Llegamos a Argentina el 25 de mayo y teníamos la cabeza en el conocimiento varias formas de cómo establecer la obra de Dios, porque llegamos a Argentina con mi familia para establecer la obra de Dios. Y así, después de orar, el Señor me dirigió a que fundáramos el concilio en un movimiento verdaderamente apostólico. Digo verdaderamente apostólico porque en este tiempo que estamos viviendo, en el 2006, hay una, yo le llamo apostolitis. Todo el mundo se llama apóstoles, como decía el apóstol Pablo, siquiera fueran apóstoles. Pero en fin, Dios nos llamó para establecer un verdadero ministerio apostólico. Y comenzamos en el año 85, el 6 de julio, a funcionar con esta iglesia apostólica, a establecer el concilio,
a través de campañas evangelísticas en la cual Dios me permitía realizar y después establecer las obras levantando pastores e instalando pastores. Hemos visto la manifestación del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Ya van a ver enseguida algunos milagros, testimonios de sanidad. En todas las áreas Dios ha resucitado en nuestro ministerio 6 muertos. Algo tremendo son las señales apostólicas, porque un verdadero ministerio apostólico tiene varias cosas que hace. Por ejemplo, establece iglesias, no una, muchas. Establece iglesias, es pastor de pastores. Dios lo usa con sanidades, prodigios, milagros. Tiene un corazón de padre, porque hay miles de pastores que necesitan tener un padre espiritual que los pueda aconsejar, dirigir, ayudar, instruir y llevar hacia adelante la obra del Señor. Así que cuando Dios nos llamó, yo le dije, ok, yo voy a ir, Señor, pero yo no voy a depender de ningún país del extranjero. Tú eres el mismo Dios de Estados Unidos, en Argentina. Así fue, mis queridos hermanos y amigos, que comenzamos en el pesebre, muy en el pesebre. No había para nosotros hoteles para alquilar, no había la posibilidad de alquilar hoteles por el comienzo en el pesebre, en la pobreza, en la estrechez. Y así comenzamos a hacer campaña evangelística, campaña evangelística, campaña evangelística. Hoy, en 20 años, Dios nos permite tener más de 60 iglesias establecidas, pastores, 10 emisoras de radio, canales de televisión propios, que llevamos el Evangelio de Jesucristo. Nos ha permitido con un verdadero ministerio apostólico establecer en Argentina el conocimiento de la fe, porque la iglesia estaba muerta, confundía esperanza, creencia y fe, y la iglesia estaba en una... la única diferencia que había con el mundo era la Biblia, no había otra diferencia, y realmente comenzamos a establecer la palabra de fe, campañas y milagros, sanidades, prosperidad, abundancia, y Dios ha bendecido al concilio de una manera sobrenatural. Cuando nosotros miramos la Biblia, realmente no encontramos en la Biblia la posibilidad, que exista la posibilidad de que hayan iglesias independientes. No funciona. La iglesia bíblica, la iglesia apostólica, era una iglesia que tenía, las autoridades tenían responsabilidad, autoridad sobre las iglesias. Las iglesias que levantaban, ellos la iban levantando, la iban estableciendo, y los apóstoles tenían autoridad, aunque por algunos de ellos nunca visitaron algunos de estos lugares. Sin embargo, al comité mandar, a los de Jerusalén mandar a Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, a Bernabé, a toda esta gente, a Felipe, a diferentes personas, a predicar a través de la orden, de la cobertura apostólica, que los apóstoles realmente quedaron en Jerusalén, con excepción del apóstol Pablo, quedaron en Jerusalén. Esta iglesia eran dependientes, estaban sujetas, estaban sometidas, estaban cubiertas por un ministerio apostólico que estaba en Jerusalén. Nosotros creemos con todo el corazón que la iglesia que Cristo va a llevar al cielo es una iglesia apostólica, verdaderamente apostólica, donde comenzando por los pastores y las iglesias tienen una relación con aquel hombre, con aquellos hombres que Dios llamó como apóstoles, dándole la unción del apostolado. La Biblia dice que a unos